Ok, chicos, muy buen día a todos. El día de hoy vamos a retomar uno de los conceptos más fundamentales de la programación. Cuando estás programando, lo que estás haciendo es resolviendo problemas, ¿verdad? Generalmente los problemas que vas a estar resolviendo son problemas de cómputo, ¿verdad? Problemas de cómputo. Entonces aquí tenemos una estructura básica que te va a ayudar a poder formarte cuando te estás iniciando en esto de la programación y poder comprender qué es lo que tienes que hacer cuando vas a resolver un problema. Entonces, aquí tenemos análisis básico de problemas y dice, para empezar, que son problemas de procesamiento de cómputo. O sea, tenemos que tener claro de que no todos los problemas se van a resolver por computadora. Entonces, tienes que revisar primeramente que lo que te están colocando como problema para resolver es un problema que puedes resolver a través de una computadora. Luego de eso, vamos a ver cuál es el esquema, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que pensar? ¿Qué es lo que tienes que analizar cuando lo vas a resolver? Entonces nosotros lo que hacemos es resolver el problema tratando de identificar tres momentos, tres etapas. En este caso tenemos, por ejemplo, una etapa de entrada, lo tenemos marcado acá, ¿verdad? Tenemos una etapa de entrada que sería uno de los elementos que tienes que analizar dentro del problema que te esté proponiendo. Después tendrías que analizar cuáles son los procesos que vas a realizar para resolver tu problema y por último vas a analizar cuáles son las salidas. Claro está que no necesariamente en tu mente, en tu pensamiento, los vas a encontrar en ese orden. Puede ser que en tu pensamiento los encuentres en un orden distinto, aunque el proceso dentro de la computadora será ese, entrada, proceso, salida, ya cuando esté metido en la computadora. Entonces, para comprender de lo que estamos hablando acá, vamos a hacerlo. Aquí tengo propuestos dos problemas. El primer problema dice calcular la suma de dos números. Ahora, entonces, lo primero que hacemos es comprender que efectivamente se trata de un problema de computación, de un problema de cómputo, porque lo que tengo que hacer es, tengo que sumar, ¿verdad? Calcular la suma de números. Esta es la acción que me están pidiendo, ¿verdad? Me están pidiendo que sume dos números. Entonces, desde aquí podríamos decir que la salida, ¿verdad? El resultado al que yo quiero llegar, ¿verdad? El resultado que yo debo generar a través de mi programa es una suma. Voy a colocar aquí la palabra suma, ¿verdad? Por eso te mencionaba hace unos minutitos que no necesariamente tienes que pensar, ¿verdad? No necesariamente tienes que pensar primero en la entrada, después en el proceso y después en la salida. Mentalmente, ¿verdad? Tú puedes pensar tu problema en el orden que tu mente te lo permita, ¿verdad? Como lo logres interpretar. De hecho, muchas veces te va a ser mucho más sencillo pensar en la salida primero. O sea, ¿cuál es el resultado al que tú quieres llegar para poder comprender cuáles son las entradas que debes producir? Por ejemplo, en este caso dice, quiero calcular la suma de dos números. Muy bien, entonces yo ya sé que mi salida es una suma, ¿verdad? Mi salida es una suma. Ahora, para llegar a esa suma, Emily, dime, ¿qué necesito para llegar a esa suma? Los números o los Necesito datos los para números, muy poder bien. Esos serían sumar mis entradas, ¿verdad? De hecho, en el planteo del problema, dice, dime, Emily, ¿qué es lo que dice acá? dos números. Dos números, ¿verdad? Hemos colocado dentro del planteo del problema que hay dos números como entrada, ¿verdad? Hay dos valores que yo debo ingresar a la computadora para que la computadora los procese y los convierta en una salida, en una suma, ¿verdad? Entonces, algo que también ya tenemos, que venimos manejando desde hace de un tiempo atrás, es que manejamos variables, ¿verdad? Ya no manejamos valores, sino variables. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular la suma de dos números y en este momento yo no sé cuáles van a ser esos números, por lo tanto, podríamos representarlos acá, por ejemplo, lo voy a llamar a uno num A, ¿verdad? Y vamos a colocar aquí una coma y le vamos a poner num B, ¿verdad? La coma la coloqué para separar un valor del otro, ¿verdad? Los estoy colocando con variables. Num A sería una variable, num B sería otra variable. Entonces, igual recomiendo a todos los que nos van a estar viendo en este video que si tienes dudas acerca de qué son las variables, pues tienes que analizar ese tema por separado, ¿verdad? Entonces, si tenemos claro qué son las variables nos sirven para representar valores dentro de un programa. Entonces yo aquí voy a representar num A, un valor, num B, otro valor. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer entonces con estos números, Emily? ¿Tú qué piensas? Sumarlos. Sumarlos, ¿verdad? Eso sería el proceso de suma. Entonces, el proceso de suma sería colocar acá num A,
que es la variable que representa el primer valor, y le vamos a decir que num A debe ser sumada ¿con quién sería, Emily? Con num B. Con num B, es correcto, ¿verdad? Entonces aquí pues yo ya estoy siendo un poco más preciso, ¿verdad? Ya estoy siendo un poco más preciso en cuanto a cuáles son las acciones que deberá realizarse a través de la computadora. A la computadora yo le voy a ingresar dos valores representados por A y por B, por num A y por un num B. Esos dos valores van a ser sumados, ¿verdad? Esos dos valores van a ser sumados, y aquí viene otro concepto más que hemos trabajado inicialmente, que es el uso de las variables. Para que mi salida sea suma, ¿verdad? Para que mi salida sea suma como variable, entonces aquí en mi proceso vamos a decir que suma es igual, ¿verdad? A num A más num B. Y en ese momento pues ya hemos completado nuestra etapa de análisis básico de problemas, en el cual, o sea, esto que estamos haciendo aquí, ¿para qué me sirve? Me sirve para poder identificar qué es lo que yo voy a ingresar a la computadora, que en este caso es num A y num B, qué es lo que debo hacer con num A y num B, o sea, procesarlo. El proceso que van a tener es que se van a sumar, ese valor de suma va a ser guardado en una variable que se llama suma, y posteriormente se va a mostrar eso como resultado. Acá tenemos el proceso completo, ¿verdad? Entonces revisemos los elementos de teoría que pusimos. ¿Qué son las entradas? ¿Verdad? Las entradas son los datos que deben ser ingresados para ser procesados, ¿verdad? Si el problema es calcular la suma de dos números, entonces yo voy a ingresar los números num A y num B, representados cada uno por una variable. Posteriormente los voy a procesar, ¿verdad? ¿Qué es procesarlos? Anotamos aquí que los procesos son cálculos o transformación de las entradas. Esos son los procesos. Esta es la segunda etapa ya en funcionamiento, ¿verdad? Cuando el programa esté funcionando, deberá recibir esos dos valores, van a ser sumados, van a ser procesados para convertir eso en una salida, ¿verdad? Esos son los procesos. Los procesos es convertir las entradas en salidas. ¿Cuál es el valor de salida? El valor de salida dice que son los resultados, que pueden ser acciones, ¿verdad? Que eso lo dejamos para otra programación, o información. En este caso, la información que estoy produciendo es la suma de los dos valores que fueron ingresados. Y tenemos un segundo problema, ¿verdad? Aquí tenemos un segundo problema para poder completar este tema, ¿verdad? El tema es cómo analizar un problema, ¿verdad? ¿Cómo analizar un problema? Cuando analices un problema de programación, entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Debes identificar cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas. Revisemos el problema de nuevo. Dice, calcular el promedio de tres números, ¿verdad? Calcular el promedio de tres números. Dime, Ángel Morejo, ¿cuántas entradas hay? Serían 3. Serían tres valores, ¿verdad? ¿Cómo podría representarlos aquí del lado de las entradas? Se podría poner como ya sea num A, num B y num C. Ok, hagámoslo así. Ponemos entonces num A, coma, num B, coma, num C, ¿verdad? Estoy utilizando la coma para separar las tres variables, ¿verdad? Hay reglas para nombres de variables, aquí las estoy separando por comas. Y entonces ahora el proceso, Ángel, ¿cuál sería? Sería sumar los 3 datos que fueron realizados en la entrada. Muy bien. Luego de ese resultado, se dividirían dentro de 3, que son los datos que se ingresan. Excelente, entonces ahí lo tenemos. Mira, tengo num A más num B más num C, me has dicho, lo sumo primero, ¿verdad? Para que esta suma se lleve a cabo, entonces aquí utilizo el tema que hablamos la semana pasada, que es jerarquía, ¿verdad? Debo colocar esto dentro de un paréntesis para que se lleve a cabo el tema de suma, y entonces después divido dentro de 3, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que estoy utilizando para estructurar esa expresión de esa manera? Es jerarquía de operadores o precedencia de operadores. Para los que nos miren en línea, entonces de igual manera los invitamos a que refuercen ese tema, ¿verdad? Refuercen el tema de jerarquía de operadores para comprender cuándo debes usar un paréntesis, cuándo no, ¿verdad? Y en este caso, pues este valor que estoy calculando aquí, que es el promedio, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer aquí, Ángel, dime, para convertir este valor en una salida? ¿Qué valor, profe? Como El de aquí los 3 tenemos datos. una expresión, ¿verdad? Aquí tenemos una expresión. Y esta Así expresión es es. la que se va a convertir en salida. Entonces, ¿qué me haría falta aquí?
Realizar la división, esa sería la salida que daría. Ok, vamos a llamarla promedio, ¿verdad? Lo voy a escribir así. Decimos promedio es igual, ¿verdad? Le doy un nombre de variable para que este nombre de variable reciba la operación que estamos colocando de este lado y entonces eso se convierta en una salida. Quiere decir entonces que la salida acá sería promedio, ¿verdad? Las partes rojas que vemos ahí, pues es cuestión de la ortografía de Word, ¿verdad? Eso ignorémoslo, está ahí en rojo por el corrector ortográfico de Word. Lo que estamos haciendo es comprendiendo, ¿verdad? Cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Disculpe, Dime, José. una parte de la salida no sería en sí el que el programa mostrara el resultado, así como printearlo en Python. Efectivamente, pero ahí ya estás hablándome de un lenguaje de programación, ¿verdad? Ahí ya me estás hablando de un lenguaje de programación. En este momento lo que estamos haciendo es tratando la manera de comprender qué es lo que vas a hacer dentro de un lenguaje de programación. De hecho, vamos a pasar esto de una vez a otra de las herramientas que hemos estado utilizando. La estoy activando en este momento. Déjenme ver acá. Una de las herramientas que utilizamos para programar que se llama PCent. Lo vamos a colocar ahí en pantalla. Ustedes me confirman cuando ya lo tengamos ahí a la vista. Tenemos algunos días de no utilizarlo, entonces lo voy a colocar ahí. ¿Me confirman, chicos, si está a la vista, por favor? Aún no, ¿verdad? Ya probé. Bien, ya está ahí. Ok. Ahí estamos. Entonces, esta sería la siguiente etapa, ¿verdad? Que utilizamos para resolver nuestros problemas, hacer un algoritmo, ¿verdad? Cuando hacemos un algoritmo, lo hacemos a partir de lo que hemos analizado. Vamos a ver si logro aquí colocar, permítanme un segundo, voy a tratar de acomodar mis dos pantallas para que podamos hacer la relación entre la parte del análisis básico. Aquí lo tengo. Ahí pues medio se logra observar. Y voy a acomodar acá, permítanme. Yo creo que ahí lo vemos. ¿Se logra ver bien ahí, Ángel? Sí, bien. Entonces aquí lo tengo. Miren, Profe, solo no sé si lo recomendable sería presionar la aplicación y Windows con la flecha izquierda. aplicación y Windows con la Ajá, izquierda. ¿Y eso qué hace? ajá. Como que ya reparte las aplicaciones para que la pantalla se... Ahí está. Ahí está. Ahora, Entonces, ajá, el PCI. ahí estamos. Buen tip, muchas gracias. Y ya quedó ahí en línea también para que los que nos están escuchando pues conozcan ese otro tip. Muy bien, entonces aquí tenemos el algoritmo y como bien mencionó un compañero hace un momento, ¿verdad? La idea es ver funcionando esto, ¿verdad? Veámoslo funcionando a través de un algoritmo. Aquí tenemos la herramienta PCEN y vamos a ver acá, a ver qué vamos recordando. Cuando hacemos un algoritmo, le vamos a dar acá nombre a nuestro algoritmo, le vamos a decir algoritmo suma números, ¿verdad? Le damos un nombre a nuestro algoritmo de acuerdo a lo que el algoritmo hace, ¿verdad? ¿Y cuál recuerdan ustedes, chicos, que debería ser la siguiente etapa acá en nuestro algoritmo? ¿Qué debería de llevar a continuación? Cuando hablamos de un algoritmo, debemos hacer mención de las variables que vamos a utilizar, ¿verdad? Debemos hacer mención de las variables que vamos a utilizar. Si no recordamos mal, en este momento vamos a colocar la palabra var, a ver si es necesario escribir esto acá. Déjenme ver, instrucción no válida. Déjenme recordar cómo se escribe aquí para declarar variables. Yo recuerdo que sí era o variables. Variables ahí nos escribieron en el chat. Vamos a ver. Se utiliza definir. Correcto. Muchas gracias, Heidi. Ahí nos está retomando el punto es definir. Yo me estaba yendo para Pascal. Muy bien. Entonces aquí tenemos definir y menciono, ¿verdad? Menciono cuáles son las variables que voy a necesitar dentro de mi programa. En este caso estoy hablando del primer programa. Este que tengo acá es suma de dos números. Estoy utilizando la variable num.a, num.b y también utilicé la variable suma. Lo vamos a colocar acá, definir num.a, vamos a colocar la coma, num.b, vamos a colocar la coma y el último valor que utilicé se llama suma. Ahora, aquí hay un punto bien importante. Hay un punto bien importante, Heidi, me gustaría que me apoyes con esto. Dime que sí en esta parte. Colocar el punto y coma para hacer la separación de líneas. Ok,
Ok, hay que colocar un punto y coma al final de la línea, pero hay algo más que me hace falta en la definición de variables. Recuerda que las variables tienen un tipo de dato. Y cuando hablábamos de PSENT, mencionamos por lo menos 3 tipos. ¿Recuerdas cuáles son? Definir como real, stream y real, stream y no me acuerdo cuál es la otra. Entero es el otro. Entero. Entero. Entonces lo vamos a poner acá. Mira, lo vamos a colocar acá como entero ideal. De hecho, ahí puedes ver cómo ya el mismo PSENT nos ha dado la ayuda, ¿verdad? Nos ha habilitado la ayuda diciendo que hay carácter entero, lógico y real. Carácter es el que tú mencionaste como string, ¿verdad? String o carácter es lo mismo, como en este caso el algoritmo pues es en español, digamos, usas la palabra carácter. Y bueno, lo vamos a definir como entero porque quiere decir que va a utilizar números. Y entonces ahí tenemos la primera parte de nuestro algoritmo. Definir num A, num B y suma como entero. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A partir del análisis básico de mi problema, yo ya sé qué variables utilicé y sé que esas variables lo que van a contener son números. Entonces, colocamos acá en nuestro algoritmo, definir num A, num B y suma como entero. Lo que le estamos diciendo a la computadora ahí es que necesitamos esos espacios de memoria, ¿verdad? Necesitamos esos espacios de memoria para que ahí sea guardada la información. Bien, ahora vamos a avanzar acá. Aquí pues prácticamente ya puedo iniciar con las actividades de mi algoritmo. Lo primero que debería hacer mi algoritmo es pedir el ingreso de esos dos valores. El primer valor que va a ingresar es el num A y después vamos a pedir el num B. Para hacer esa solicitud del ingreso de los valores, lo que hacemos aquí es mandar un mensaje a la pantalla, ¿verdad? Con la palabra escribir, ¿verdad? Escribir nos sirve para colocar mensajes en pantalla y entonces esto va a ir dentro de comillas. Si le colocamos acá, por ejemplo, ingrese el primer número. Muy bien, vamos a colocarle 2 puntos acá, cerramos y punto y coma al final. Con eso cerramos esa línea, ¿verdad? Recordando entonces, como bien nos mencionó Heidi, cada línea de mi código termina con un punto y coma. Ahora vamos a hacer la entrada del valor. Le decimos entonces leer y escribo la variable que voy a ingresar, que en este caso sería num A, ¿verdad? Observen cómo el mismo PSEINT me va ayudando, recordando, ¿verdad? Cuáles son las variables que definí anteriormente. Entonces tenemos escribir ingresa el primer número, leer num A. Esto, lo que tengo en la línea 4 y 5, corresponde a quién? A esto que tengo acá, donde dijimos que iban a haber entradas num A. ¿Estamos ahí? Ahora vamos con num B. Segunda, le decimos escribir y abrimos comillas y le decimos entonces ingrese el segundo número, ¿verdad? 2 puntos, comillas, punto y coma, para cerrar la línea, ahí lo tengo, y vamos a leer el siguiente valor. Tendríamos leer num P. Listo. Tenemos entonces el ingreso de los primeros dos valores. Ahí lo tenemos. Todo esto que tenemos acá, desde la línea 2 hasta la línea 7, ¿verdad? Corresponde primero a la definición de variables, ¿verdad? Todo programa que realicemos tiene que tener una definición de variables, que quiere decir, debo mencionar cuáles son los valores, cuáles son las variables que voy a necesitar. La parte leer, que está en la línea 5 y la 7, corresponde a los valores que van a ser ingresados al programa. Cada vez que yo ingrese un valor, cada vez que haya una entrada, debe ir acompañada de un mensaje de salida para saber qué es lo que está entrando, ¿verdad? Ahora vamos a la línea número, o sea, aquí en la 9, que vendría el proceso, ¿verdad? Llevar a cabo el proceso de cálculo. Entonces, aquí podríamos colocar que mi variable, que se llama suma, va a ser igual, y tomamos el valor num A, ¿verdad? Y le sumamos entonces el valor num B. En este momento se está llevando a cabo el proceso, ¿verdad? Se está llevando a cabo el cálculo. Y ahora pues nos queda por último producir la salida. Para producir la salida, vamos a decirle escribir y colocamos dentro de comillas, es parte de la sintaxis de PSENT, ¿verdad?
Todos los textos van a ir encerrados dentro de comillas y le decimos entonces escribir un mensaje diciendo, por ejemplo, la suma es, esto es lo que nos comentó uno de los compañeros hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo voy a producir esa salida? Entonces aquí lo estamos haciendo, dice la suma es, y en este caso voy a separar por medio de una coma, el valor que estoy sacando como mensaje, o sea, lo que vemos en verde, donde dice la suma es, lo voy a separar con una coma de la palabra suma, que es el valor de resultado. Y ahí lo tenemos. Con esto hemos concluido el primer algoritmo. Y ahorita ya puedes quitar las líneas que tienes de más para que te quede un código un poquito más corto. Ahí lo tienes. Algoritmo para sumar dos números, ¿verdad? Haciendo la analogía de lo que hablamos al inicio, dijimos primero deben ocurrir las entradas. ¿Qué son las entradas? Son los datos que deben ser ingresados para ser procesados. Entonces acá tenemos ingresar el primer número que va a estar representado por num A, ingresar el segundo número que va a estar representado por num B. Seguidamente hacemos el proceso de suma. Ese resultado de la suma es guardado en la variable suma y posteriormente se muestra ese valor en pantalla con un mensaje indicando qué es lo que está saliendo, ¿verdad? La suma es suma. Ok, vamos a hacer la prueba. Le voy a decir que ejecute. Vamos a ver aquí en este verde, ejecutar. Una de las características que tiene PCInt, ¿verdad? PCInt no es un lenguaje de programación, es una herramienta que me permite crear algoritmos y la ventaja que tiene es que los algoritmos son ejecutables. No sé si logran ver la ejecución. No está saliendo, ¿verdad? Déjenme ver acá, uso compartido, quiero ver la pantalla 2 completa, tal vez aquí. Aquí, pantalla 2. Compartir, yo creo que es por el tamaño. Voy a reducir el tamaño de este. Por aquí atrásito me tuvo que haber quedado la pantalla 2. Voy a minimizar este también. Yo creo que está en la otra máquina. Es que aquí está el problema. Miren, es que como estoy utilizando dos pantallas, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, me comentas, Ángel, ¿está a la vista las dos pantallas? Así es, profe. Ok, entonces aquí estamos. Miren, dice ejecución inicial y dice ingrese el primer número, ¿verdad? Si vamos revisando con respecto de nuestro algoritmo, aquí voy en la línea 3 y 4. Miren, dice ingrese el primer número, lo es numar, es esto que tengo acá. Les voy a ingresar el primer valor, digamos 8, ¿verdad? Ingrese el segundo número, ahí estoy entre la línea 5 y la 6, leer número, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un 7, damos enter. Se llevó a cabo el proceso, ¿verdad? El proceso es transparente para nosotros, simplemente ocurrió. Y entonces me dice el mensaje de salida, la suma es 15. La suma es 15. Ahí está completo el proceso. La idea entonces de la programación de utilizar variables es que este código me funciona igual para sumar cualquier número, ¿verdad? Cualquier valor. Si yo le digo aquí reiniciar, entonces el proceso ejecuta una vez más, ejecuta de nuevo, permitiéndome esta vez ingresar cualquier otro valor. Vamos a meter un 3, vamos a meter otro número, digamos un 9, y ahí lo tienes. La suma es 12. Muy bien. Esto es entonces cómo puedes hacer un algoritmo a partir de tu análisis básico. Utiliza la herramienta PCInt, te permite crear algoritmos ejecutables. Vamos a hacer rapidito, ahorita nos quedan como 8 minutos de clase. Entonces vamos a aprovechar el tiempo para hacer acá el segundo algoritmo nuevo. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces este lo vamos a hacer un poquito más rápido. El segundo algoritmo decía que íbamos a calcular el promedio de 3 números. Entonces vamos a decirle acá donde dice algoritmo, le ponemos el nombre del algoritmo, digamos algoritmo cálculo de promedio, terminamos siempre con punto y coma, y ahora vamos con la parte de definir variables. Yo creo que esta no lleva punto y coma, Heidi, recuérdame, la primera línea. Parece que no, ¿verdad? Vamos con la parte de definir y vamos a declarar entonces las variables que voy a necesitar para este segundo problema que habíamos dicho inicialmente. Usamos num A, num B, num C, porque son 3 números los que van a ser ingresados, y vamos a declarar una más y la vamos a declarar como promedio.
Y vamos a decir que todas estas van a ser enteros. Muy bien, damos punto y coma al final. Damos punto y coma al final. Declaré mis tres variables y mi variable para promedio para calcular en él el promedio. Entonces ahora empezamos a hacer el ingreso de datos. Le voy a decir escribir, entre comillas le decimos ingresa el primer número, ¿verdad? Cerramos las comillas, punto y coma al final, punto y coma al final, y hacemos la entrada del primer valor, que sería leer num a. Cerramos con punto y coma, muy bien. Entonces, esto corresponde a la entrada del primer valor. Esto corresponde a la entrada del primer valor. Ahora vamos a retomar la parte de Word, aquí la tengo. Ahí está, a la vista los dos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a hacer el ingreso del segundo valor. Aquí lo tenemos, estoy haciendo esto, num B y num C. Entonces voy a copiar estas dos líneas para poder apurarme un poquito. Vamos acá, voy a copiarlo dos veces. Voy a copiarlo dos veces y con eso reemplazamos acá. Dice ingrese el segundo número. Ingrese el segundo número y vamos acá con el tercero. Le voy a decir ingrese el tercer número. Tercer número, y entonces sustituimos acá, en vez de leer num A, voy a leer acá num B, y acá abajo le vamos a decir que lea num C. Ahí estaríamos. Se ingresan los tres valores A, B y C, entonces ahora vamos a poder calcular ese promedio. Vamos a hacerlo en la línea que sigue, sería en esta parte de acá, y le decimos entonces, promedio es igual, ¿verdad? Promedio es igual, y vamos a calcular entonces ese valor. Le voy a decir que el promedio va a ser igual y calculo la suma dentro de paréntesis. Habíamos dicho entonces num A, ¿verdad? Más, sumamos también num B, más el tercero, num C. Cerramos el paréntesis y dividimos dentro de 3 con punto y coma al final. Creo que ahí lo tengo. Vamos a revisar ahí, ok, ya se nos quitaron esas manchitas rojas que teníamos en pantalla, marcándonos como que había un posible error. Ok, entonces para los que nos ven en casa pueden dejarnos sus comentarios ahí en el canal y con gusto podemos ampliar alguna duda que puedan tener al respecto. Vamos a mandar la salida. El resultado final tendríamos escribir y entonces acá le vamos a decir el promedio es, ¿verdad? Le decimos el promedio es y colocamos una coma por acá para mandar a la pantalla la variable promedio. Punto y coma al final. Y con eso está terminado nuestro segundo algoritmo, ¿verdad? Hay un posible error ahí, pero lo vamos a analizar en el momento que ocurra. Por el momento tenemos entonces la comparación, ¿verdad? El tema que estamos tratando en este momento es cómo vas a hacer para resolver un problema, cómo debes pensarlo, qué es lo que debes hacer. Entonces la recomendación es, cuando vas a resolver un problema, identifica tus entradas, identifica tus procesos, identifica tus salidas. En este caso teníamos el problema de calcular el promedio de 3 números. Entonces analizamos que las entradas serían num A, num B y num C. Una vez que ocurran esas entradas, las voy a sumar, las voy a dividir dentro de 3 y eso lo guardo en una variable que se llama promedio para posteriormente convertirlo en una salida. Esto lo llamamos nuestro análisis básico. Cuando hacemos un análisis básico, la idea es que no te estés complicando aún con la sintaxis de un lenguaje de programación, ¿verdad? Ya cuando tú te dedicas a implementar en un lenguaje de programación, entonces ya vas a tener que tener los cuidados particulares que el lenguaje de programación tenga. Como mencionaba un compañero al inicio, lenguajes como Python, como C#, como Java, que es nuestro lenguaje de aprendizaje de este año. Entonces, aquí tenemos el algoritmo terminado. Cuando haces un algoritmo debes definir tus variables, especificar cuál es el tipo de dato que la variable tiene, ¿verdad? Haces las entradas a través de la instrucción leer, haces el cálculo simplemente asignando el valor, ahí te queda igual que como lo tenemos en la parte del análisis, y produces la salida, que en este caso es promedio. Vamos a ejecutarlo a ver cómo estamos. Y entonces por ahí nos va a aparecer la pantallita, creo que ya la tengo acá, en un momento. Aquí la tengo. No están las. Ya la voy a encontrar por aquí. Permítanme un poquito porque es que con esto de manejar múltiples pantallas me cuesta un poquito. Por
aquí la tengo. Ángel, ¿me confirmas si estamos en pantalla? Así es, profe. Entonces dice, ingrese el primer número. Vamos a meter ahorita un 91, digamos. Doy enter. Me pide el segundo valor, digamos un 92. Y vamos a meter un tercer valor, es un 93. Y me dice que el promedio es 92. Ahí lo tenemos. Claro, hay que mejorar los formatos y todo lo que ustedes quieran, pero el tema específicamente hasta este momento es que comprendas qué son las entradas, qué son los procesos y qué son las salidas. Vamos a darle a reiniciar, vamos a probar de nuevo. Dice ahí, ¿verdad? Ingresa el primer número, ponémosle ahora tal vez un 68, vamos a ponerle ahora un 64 y vamos a ponerle un número más que es un 65 y ahí tenemos el error del que estábamos hablando, ¿verdad? Ahí tenemos el error del que estábamos hablando, que dice que el tipo de valor, el tipo de respuesta que tenemos que esperar, dice que debe ser un entero. Ahí lo tenemos, ¿verdad? El tipo de valor que estamos recibiendo debe ser un entero, porque definí la variable promedio como un entero. Pero en el momento que causa, que provoca la división, entonces me está generando un valor real. Voy a resolverlo por este momento cambiando el tipo de dato de promedio. Vamos a cambiar el tipo de dato de promedio, lo voy a trasladar a un tipo real. Esta no es la mejor solución, lo estoy haciendo en este momento por el video para que quede la solución ahí, ¿verdad? Para que quede la solución ahí por el momento. En otro capítulo estaremos hablando específicamente de los tipos de datos y cómo puedes aprovechar mejor el tipo de datos que estés utilizando. Entonces ahí tenemos, le dije definir num A, num B y num C como entero, y aquí abajo le voy a decir definir promedio como real. Entonces con esto ya me evito este error. Vamos a ver si nos da tiempo de ejecutar. Y pues muchas gracias a todos por haber estado en clase y nos vemos en el siguiente periodo. 65, 67,